Bienvenidas a todas a este webinar. Y bueno, ahí tenéis el título, Alimentación consciente, cómo reducir la ansiedad y quitarte un peso de encima. ¿Por qué elegí este tema, no? Y es que vivimos inmersos en un mundo donde muchas veces nos sentimos presionadas, donde aparecen emociones incómodas, muchas veces de esas presiones, y donde muchas veces comemos sin realmente tener hambre física y sin saber bien por qué. O igual como más cantidad o como más de la cuenta o en horas que no toca. Por eso la importancia de aprender a manejar esas presiones, esa ansiedad. Y también, no solamente esa ansiedad, sino también el ir aprendiendo a transformar esos comportamientos poco saludables por conductas más sanas y hacerlo de manera coherente. Ese sería el motivo, ¿no?, que me ha traído hasta aquí y que de hecho es un motivo vocacional que empieza un poco como yo estaba ahí, ¿no? Pero bueno, antes me gustaría presentarme. Me llamo Menchu Da Vinci, soy naturópata, coach nutricional y experta en mindfulness y acompaño a personas a disfrutar de un peso sano y duradero de manera consciente, ayudando a transformar hábitos y superar comportamientos adictivos con el fin de hacer las paces con la comida y con nuestro cuerpo, teniendo en cuenta no solo la parte física de alimentación y ejercicio, sino también la parte emocional, mental y espiritual. Llevo más de 30 años en este mundillo y me metí en ello porque no sabía comer para mantener un peso sano, ¿no? Hasta que estudié naturopatía, ¿no? Creo que ya era en el 92, me acuerdo, por las Olimpiadas. Y cuando supe qué es lo que tenía que comer, me costaba mucho mantenerme encarrilada. Pero gracias a formación, a terapia y a mucho amor, ¿no? Sobre todo amor hacia mí misma, ¿no? Hacia actos hacia mí misma que me hacían sentir bien, que no se quedaban solo en la mente, en la teoría, sino cuando le metí acción, superé comportamientos adictivos, el tabaco, la comida, el alcohol. Es decir, sé de lo que estoy hablando, porque aunque de alguna manera cuando estaba allí en el fango, digamos, me sentía totalmente incapaz de dejarlos, y eso era, me sentía incapaz de dejarlos, pero lo he conseguido, pero me sentía totalmente incapaz porque sentía que de alguna manera estaba renunciando a algo, ¿no? Y cuando hablamos de ese algo, está relacionado con ese algo que a veces nos aporta la comida, ¿no? Por eso me ha gustado incluir esto en esta presentación. Y también, por otro lado, me gustaría presentaros, ¿no?, el nombre de mi empresa, Armonía Corporal. Elegí este nombre no por un plan calculado, sino porque resonaba con mi mensaje. Armonía representa la unión de diferentes sonidos en un conjunto, ¿no?, como una sintonía, ¿no?, que hay diferentes notas, pero que suenan armónicas. Y mi enfoque es similar, buscar coherencia, esa armonía entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Todo tiene su lugar y tiene que estar alineado, porque cuando el cuerpo, la mente y el espíritu y las emociones trabajan juntas, alcanzar un estilo de vida saludable se vuelve más sencillo, ¿no? Es cuando todos en la familia aceptan que tenemos que limpiar la casa, en vez de cuando hay uno que no quiere o dos que no quieren. Entonces, alcanzar el objetivo siempre cuesta más que cuando todos tenemos ese mismo objetivo y queremos alcanzarlo. ¿Y por qué corporal? Porque cuando descuidas tu alimentación, te sientes bajo de energía. Cuidar la alimentación se refleja en nuestro estado de ánimo y en nuestra vitalidad. Y nos ayudan a crear la vida que deseamos, de hecho, la vida que merecemos, ¿no? Y realmente mis clientas buscan esa armonía en su alimentación, en su ser, para lograr un peso sano de manera duradera. Me gustaba, ¿no?, que conocierais un poquito más de mí, ¿no? Muchas es la primera vez que me conocéis,
Aquí he puesto 3 fotos a modo bueno, de presentaros un poquito más quién soy yo, desde que he hecho talleres de alimentación consciente, de cocina saludable, también he hecho conferencias dando a conocer, pensar que llevo más de 30 años, al principio había muy poca gente que hablara sobre este tema de alimentación consciente, cambiar hábitos. Me decían, ¿pero qué es cambiar hábitos? ¿No? Era como que, en cambio, ahora ya es mucho más del día a día. Y por otro lado, aquí también tenemos a 2 personitas que son una gran motivación para mí, son mis nietas y que me ayudan a mejorarme cada día como persona, pero también a cuidarme, a mantener bien esa energía para poder cuidar de jugar con ellas, que es lo que a ellas les interesan. Pero por otro lado, yo sé que cuando vienen a mi casa o cuando voy allí y comemos de manera saludable, también les estoy transmitiendo pues ese modelo que yo quiero, ¿no? Que yo quiero que estén sanas y que tengan energía y que se coman el mundo. Y bueno, eso también y que me lo coma yo y nosotras, por supuesto. Pero buscar motivación, y eso es parte también, ¿no?, de ese proceso de cambio de hábitos, buscar ese por qué yo quiero hacer esos cambios en mi vida. Veamos hoy cuál va a ser un poquito la hoja de ruta de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de por qué comemos para disminuir la ansiedad. Porque si uno lo piensa, dices, es que tengo ansiedad y además como de más, ¿no? Con lo que eso significa. Después veremos esa relación entre el cortisol, la ansiedad y la grasa abdominal. Luego ya empezaremos a hablar de soluciones. La primera, con la alimentación. ¿Qué comer para disminuir la ansiedad? Y allí hablaremos del obsequio que os tengo para todas vosotras, que es una guía de alimentación con los alimentos recomendables, ¿no?, para disminuir la ansiedad, y también los no recomendables, los que mejor ahí sacar goma y borrarlos. Y también un menú de 3 días para conseguirlo, ¿no? Para ir incorporando paso a pasito pues esos hábitos. La segunda solución tiene que ver más con el tema mindfulness, el mindful eating, la alimentación consciente. Cómo me ayuda a manejar esa ansiedad. Y la tercera solución, y no menos importante, el ir, ¿no?, tomando acción y eliminar esas tensiones de manera consciente. Y el último punto de esta charla va a ser cómo disfrutar de un estilo de vida saludable. Que eso no quiere decir que se nos borren los problemas tampoco, pero quiere decir que voy a tener más energía y voy a estar más centrada para poder abordarlos. Y eso también es cuando vamos incorporando esos hábitos de vida saludable, y eso es gracias al método Da Vinci, que bueno, de esto ya hablaremos al final, que es es un método que he estado preparando justamente para consolidarlo en nuestra vida. Y bueno, empecemos lo que os comentaba, lo digo porque han ido entrando personas nuevas. Si tenéis alguna pregunta, pues le dais a la manita o me lo ponéis por el chat y yo ya os respondo en cuanto lo vea. Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar por el por qué comemos para disminuir la ansiedad. Aquí vemos, ¿no? El primero, esta persona que está como con el antizaz, con el pañuelo en los ojos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos esto? Y de hecho lo he puesto con este pañuelo porque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Sentimos la ansiedad o una emoción incómoda que nos incomoda y no queremos sentirla. Entonces buscamos algo con que anestesiarla. Normalmente lo que tenemos más a mano, y de hecho si habéis estado interesadas en esta charla, solemos recurrir a comida o quizá bebida, ¿no? ¿Por qué? No, primero eso. La ansiedad es incómoda y buscamos algo con que anestesiarla. Pero ¿qué pasa? Cuando comemos, por ejemplo, cuando comemos alimentos más ricos en carbohidratos o
mucha de la comida del supermercado, porque normalmente cuando comemos por ansiedad tendemos a comer estos alimentos más de capricho, patatas, bollería, pizza, unos donuts, ¿no? Luego igual, si comemos muchos de estos, buscaremos el equilibrio comiendo igual, pues igual carne o otras cosas, ¿no? Como, o más salado. Pero eso ya sería otro tema. El hecho es que cuando comemos, ¿no? Generalizando ya, generamos dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir bien, ¿no? Y de hecho comer tiene su lógica que busquemos que nos siente bien porque es algo que si no comemos podemos morir, ¿no? Entonces, la dopamina nos hace sentir bien y tiene este hacerlo sentir bien lo que lo hace es adictivo, ¿no? De alguna manera. Hay la palabra positiva, pero ahora no me venía a la cabeza, pero nos hace incorporar ese hábito que cuando es bueno, pues decimos qué bien y cuando es malo, pues no nos gusta tanto. ¿Qué vemos? Algo importante también, ¿no? Que vemos es que los beneficios que obtenemos cuando comemos mal, estoy hablando, evidentemente, son muy a corto plazo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que yo me siento bien normalmente cuando, simplemente cuando estoy comiendo. No suelen durar a largo plazo, igual al principio sí, pero si ya llevamos años en estos patrones de conducta, el placer suele ser a corto plazo, cuando estamos comiendo o un poquito y ya está, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Luego viene un malestar más grande. Viene malestar, pesadez de estómago, engordamos, o sea, cosas que realmente no nos gustan. Y por último, la causa sigue allí, ¿no? La causa que ha motivado el que yo me anestesiara o comiera sigue allí. Entonces, por un lado, tengo la causa que me ha hecho ir a comer de más y por el otro, ¿no? Tengo que estoy comiendo de más. Y eso, claro, ya tengo dos cosas allí que tengo que estar sujetando. Y eso es un peso más grande. Y eso hace que entonces se vuelva una carga muy grande todo esto. Y esa carga tan grande lo que hace, como en cualquier otro tipo de comportamiento adictivo, lo que hace es disminuir la confianza en que nosotras podemos conseguirlo, en que nosotras podemos salir de allí, ¿no? Salir de ese circuito. ¿Qué circuito? Vamos a verlo ahora. Al que nos vamos a dedicar en la sesión de hoy, que tiene que ver con el cortisol, con la ansiedad por comer y esa relación que tiene con la grasa abdominal, ¿no? A ver, un momento, que hace un calor y estoy sudando. Un segundo. Ya está. Bueno, vamos a abordarlo de dos maneras diferentes. Tengo ansiedad, me ha pasado algo, ¿no? He discutido. Pobre, yo siempre digo, he discutido con mi hija, ¿no? Ahora ya no estoy en un trabajo que no me gusta, entonces digo, he discutido con mi hija, pobre, ¿no? Entonces, le quería decir una cosa y no se lo he dicho, eso me genera ansiedad. Esa ansiedad hace que empiece a segregar hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina. Además, como estoy sintiendo esas emociones incómodas, lo que suelo hacer, aunque sea de manera inconsciente, es comer algo, ¿no? Como algo normalmente de capricho, normalmente más como un tipo de comida como esta chica, normalmente no nos va a dar por comer un par de zanahorias y entonces todo eso que comemos, y eso lo hace el cortisol, nos pone en modo almacenar grasa, que si lo vemos también, de alguna manera, estamos en modo de alerta, porque el cortisol nos hace estar ansiosos, nos pone en modo de alerta. Es como que estamos ante un posible peligro, aunque sea un peligro que no es racional, ¿no? Pero que nosotros hemos asociado a una sensación de peligro, como cuando tenemos estrés, ¿no?
Y el almacenar es como cuando hay una situación difícil, ¿no?, en una sociedad, como cuando ya sabemos cuándo, en el 2020, que lo primero fue vaciar los supermercados. Es como, tengo que almacenar, ¿no? Y en el cuerpo pasa lo mismo, curiosamente. Nos ponemos en modo almacenar grasas. Por eso hay esa relación entre el estrés, la ansiedad y engordar, porque nos ponen en un modo más de almacenar grasas. Hay algunas personas que sí, que es verdad, que tienen ansiedad y estrés y adelgazan, pero si uno da un vistazo a la plaza del mercado, ve que son los de menos, los menos. Los más actuamos más tendiendo a engordar. ¿Y luego qué pasa? Luego nos sentimos mal, porque además no estamos abordando la causa. Eso nos lleva a más ansiedad y nos lleva a repetir ese círculo. Bien, eso sería cuando partimos de un ambiente que me crea ansiedad, ¿no? O una relación con alguien que me genera ansiedad, en algunos puntos, evidentemente no en todos. Pero por otro lado, cuando nosotros comimos comida basura, comida procesada, es decir, el 90% de comida del supermercado o el 80%, ¿no?, que ahora cada vez afortunadamente se están poniendo más las pilas. Cuando comemos comida de este tipo, nos sube el azúcar en sangre, ¿no? Y eso también, ¿no?, como a los niños cuando les damos demasiado azúcar o demasiado chocolate, eso nos sube también, nos sube el cortisol, nos sube la ansiedad y eso nos mete también en el modo almacenar grasas, en el sentirnos mal, en ahora tengo una subida de energía, luego tengo una bajada, tengo subida de energía o emocional, que tengo un subidón, pero luego tengo un bajón que me lleva a comer de más, ¿no? Y esos son ese círculo de la ansia por comer, el cortisol y la grasa abdominal, que, digamos, ahora ya hemos visto con quién nos enfrentamos y ahora vamos a ver las 3 soluciones que he comentado al principio. La primera más relacionada con la parte de la alimentación, ¿no?, sobre qué comer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema y como de una manera que no me genere una subida grande o una bajada grande, entonces me voy a mantener más en mi centro y si me viene un momento de ansiedad, voy a poder abordarlo de una manera más centrada y más productiva y que para que se solucione lo antes posible, ¿no? Entonces, de una parte, hay esto, el menú que os voy a entregar, ¿no?, a las que habéis asistido y las que os habéis interesado en este webinar, que es un menú de 3 días y es mucho más detallado de lo que os voy a explicar ahora para que esto tampoco se alargue demasiado, ¿no? Pero que allí, y además para que no tengáis que tomar nota y que lo podáis consultar cuando queráis, ¿no? Que va a incluir también alimentos que generan estrés, y alimentos que reducen la ansiedad, pero no solamente que reducen la ansiedad, sino también de esos que hay que tener por allí presentes porque además nos ayudan a recuperar el cuerpo cuando nos hemos sometido a un estrés bastante grande. Vale. Encontraréis recetas, alguna más, de este tipo. Por ejemplo, un pudín de chía, que es de algunas, igual no lo conocéis, pero es una receta muy sencilla y que además podéis tener de fondo de armario, es decir, podéis preparar 3 o 4 pudines y comerlos de desayuno durante la semana. Son saciantes y ayudan a mantener pues esa energía regulada y además ricos, ¿no?, que le podéis poner las frutas que queráis, ese punto dulce de comer dulce de manera sana, que nos dé la energía que necesitamos. Otro desayuno saludable sería, por ejemplo, una tostada de pan de trigo sarraceno con aguacate. De comidas, aquí os he incluido un par de ejemplos. Una quinoa, que es un cereal sin gluten, fácil de hacer, se hace más o menos parecido como el arroz, que la podemos acompañar de un aguacate y unas judías verdes. O una ensalada y, por ejemplo, una ensalada completa también con su aguacate
y una sepia bueno, también las aceitunas que estaban por aquí. Bueno, la receta yo ahí ya os la voy a enviar. Y de cena, por ejemplo, también, ¿no? Unos porros al vapor con almendras o una crema de verduras y un rape a la plancha. Son comidas saludables y que nos ayudan a mantener nuestra energía regulada, a que no pasemos hambre, porque a veces si comemos poco nos pueden, estas dietas a veces hipocalóricas, a ver, aparte de, gracias Maxi, que he visto que me ha enviado un corazón, esas dietas hipocalóricas, aparte de hacernos pasar hambre, nos hacen disminuir nuestro metabolismo, nos ponen de mal humor y a veces se pueden convertir en un hipotiroidismo, es decir, nuestra tiroides parece que la estemos entrenando a que gaste menos, ¿no? Porque como la hemos puesto en modo subsistencia, gastamos menos. Y ese es uno de los motivos por los que las dietas también nos generan ansiedad por comer, ¿no? Porque nos hemos puesto en modo restricción y eso no hay quien le guste ni hay quien lo soporte. En cambio, con hábitos saludables y placenteros, evidentemente no te gustan los puerros, pues bueno, pues buscamos una alternativa, ¿no? Pero tenemos que, y además estoy segura de que hoy en día cada vez más vamos incorporando esos hábitos saludables a nuestra vida porque cada vez hay más opciones y es para donde, bueno, para donde yo creo, al menos yo creo y me gusta pensar así, para donde va nuestra sociedad, hacia una sociedad más sana, que no tengamos que decir sana como si fuera lo raro, sino que sana va a ser lo raro y lo raro será, pues eso, oye, estás comiendo raro, ¿por qué no te cuidas, no? En cambio ahora cuando te ven cuidando y te dicen, uy, ¿por qué no comes croquetas, no? Cosas de estas. Bien, y también he querido incorporar algunos de estos alimentos que os incluyo en el ebook. Unos cuantos que estresan, que nos dan ese subidón ficticio, que luego viene el bajón, y eso hay que tenerlo en cuenta, que el subidón es corto plazo, pero luego viene la caída que es más a largo plazo. Y aquí también quería deciros que te tomas un café al día y que es tu gasolina, pero que eso no te desequilibra, que tampoco tenemos que quitarnos todo, que ya somos mayores y ya ve uno si se toma un café y parece como que al cabo de un rato está súper alterado. Eso cada uno lo sabe. Por ejemplo, yo me tomaba 5 o 6 cafés al día pues cuando tenía 20 años. Yo si entro en ahora no tomo café, pero de vez en cuando me gusta tomarme alguno. Pero si vuelvo a tomar cada día café, ya noto yo y ya son las 11 y me pongo demasiado, o sea, estoy como un poco exaltada, ¿no? Que sobre todo para el que tengo al lado lo pasa mal, ¿no? Pero yo también, ¿no? Y me lo sé porque me escucho y entonces uno lo va detectando. Es decir, todo esto que os estaba diciendo es para decir que en la medida está el veneno. Es decir, cada uno tenemos que ver cuándo estos productos realmente nos están perjudicando. Entonces, ¿qué alimentos son esos? Café, cafeína, que puede ser también té, ¿no? Eso cada uno se lo tiene que ver. Muchas bebidas estas que venden, ¿no? También bebidas fosfóricas y todas estas que venden, bebidas con gas, al alcohol, también, ¿no? Nos da ese subidón o nos da ese tranquilidad, ¿no? Nos seda, nos anestesia, pero luego, aparte de hacernos beber más, nos viene un bajón, ¿no? Y nos viene un bajón energético, el cuerpo nos deja de funcionar, por eso hay una tendencia también a comer más. Otros alimentos que estresan son los ultraprocesados, que también nos los cargan con sal, aditivos alimentarios como el glutamato monosódico, que realmente son potenciadores de sabor que nos hacen comer más, pero que por otro lado, por ejemplo, nos están fastidiando el hígado o las grasas trans, ¿no? Que al final hay como los diseñadores de alimentos que van poniendo, ¿no?, estas cosas de manera además más química, incluso los olores, para que comamos más de estos alimentos. Entonces,
que son más baratos, pero que realmente no nos llevan donde nosotros queremos ir porque nos alteran, nos alteran y además lo hacen para que segreguen más dopamina que con un alimento normal y nos enganchemos a ellos. Por eso yo recomiendo que de estos, cuanto menos mejor. Y que si lo quieren ellos los que los fabrican, pues que los consuman ellos, que yo prefiero tomar comida real. ¿Cómo qué? Ahora, bueno, allí tendréis más. Aquí los alimentos que os voy a compartir hoy son alimentos más que van a ayudaros a vuestras suprarrenales, a las glándulas estas que se gastan más en momentos de estrés y alimentos que reducen la ansiedad. La espirulina es un alimento muy nutritivo, por ejemplo, que podemos agregar en un batido verde, por ejemplo, por la mañana. Los espárragos ayudan también a nuestro hígado a limpiar, ¿no? Muchas veces limpiar toda esa basura que veíamos más, de la que hemos hablado, pues esos alimentos que estresan y esos aditivos que se quedan en nuestro hígado. La espirulina, los espárragos, todos los que pongo también nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo. El kiwi y otros alimentos con vitamina C, la canela también nos ayuda a regular, por ejemplo, el azúcar en sangre. El aguacate es una grasa saludable que me va a ayudar a que no hayan esos picos, ¿no?, de subidón y bajón y estemos más como en el camino del centro, ¿no? En esa vía en que me siento bien, en que estoy centrada, en que tomo buenas decisiones, en que me siento serena. Y también, y lo he hecho con toda intención, la patata y el boniato, que son los grandes olvidados en nuestra alimentación hoy en día. Son alimentos saciantes que no engordan y nos hacen sentir bien. Y yo os he puesto también alguna receta también en el ebook que os voy a enviar. Pero cenar verdura con patata, oye, es muy buen alimento y además nos va a dejar saciadas y entonces eso no nos va a hacer ir a comer de más. Eso sí, también acompañada de verduras, con su fibra, con sus minerales, sus vitaminas, cocinadas mejor al vapor para no perder estos alimentos nutritivos y que me ayuden realmente a estar sana y a estar vital. Bien. Y ahora, después de ver esa parte de alimentación más física, pasemos a esa parte de alimentación más consciente, a esa parte más mindfulness, ¿no? Y, y ahí os he puesto 3 características. El mindfulness quiere decir estar presente en mi vida, estar presente en mis emociones. ¿Y por qué me viene bien cuando estamos hablando de ansiedad? Por comer, ¿no? Porque normalmente lo que buscábamos, volviendo un poquito para atrás, era el anestesiarnos, ¿no? Era el no estar allí, ¿no? Entonces, he escogido estas 3 características de otras que tiene el mindfulness para hacer como una pequeña introducción y que os podéis llevar algo práctico, ¿no? Pero que lo comprendáis el por qué hacerlo. La primera característica es el escucharnos, ¿no? El poner atención, escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Igual que cuando hablamos con alguien nos gusta sentirnos escuchados, pues imagínate que a tu cuerpo también le gusta que tú le escuches, que tu cuerpo emocional también le gusta que tú lo escuches y de hecho tiene una intención y que si tú tienes unos pensamientos, también que si los tienes es por algo, ¿no? Entonces, el primer paso es escuchar poner atención en nuestras sensaciones corporales, en qué estoy sintiendo y en nuestros pensamientos, ¿no? Y también tiene esa razón de cuando yo estoy con una amiga, ¿no? O con mi pareja o con mi hija y quiero sentirme escuchada, ¿no? Igual que estoy segura de que ella quiere sentirse escuchada por mí, la otra persona, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo no lo hago? Cuando yo no lo hago, ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí, entonces, la otra persona puede enfadarse. Y ahí es cuando surgen bloqueos también internos con nosotros.
Si es con una persona, lo vemos fuera como lo vemos representado fuera, pero cuando es con nosotros, ahí es cuando se generan bloqueos y es como que potenciamos esas emociones incómodas que estamos sintiendo, que por algún motivo, evidentemente, nos cuesta escucharlas, que también es verdad que como esa ansiedad parece que sea mala, y no es que sea mala, porque al final nos está queriendo decir cosas. Por eso, lo primero es aprender a escucharla. ¿Por qué? Porque si no, se monta un problema mayor, como si mi pareja me está hablando y yo no le hago ni caso. El problema cada vez se hace más grande. Esa es la primera característica. Escucharnos, hacer esa autoescucha, que la podemos hacer, por ejemplo, respirando de manera, hacer respiraciones conscientes, ¿no? De hecho, cuando llevamos unos minutos de hacer respiraciones conscientes, se corta la circulación de hormonas del estrés. Y esto tendría que ser motivación para hacerlo, porque entonces ya salimos de ese modo almacenar grasas y además me estoy escuchando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me escucho es como el primer paso de pasar a esa aceptación. Cuando yo me estoy aceptando, estoy dejando de rechazar lo que estoy sintiendo, esos pensamientos que tengo, esas emociones. Y aceptar no significa transigir. No quiere decir que si yo tengo un pensamiento de, yo qué sé, esto es horrible, ¿no? O esta persona es horrible y no me gusta ese pensamiento, ¿no? No significa que yo tenga que transigir. O peor, pensar que yo soy horrible, porque yo eso al menos lo he vivido, ¿no? El pensar, "Buah, lo has hecho mal, esto lo he hecho mal", ¿no? Y es ese pensamiento que de alguna manera también no quieres que esté allí. Lo que pasa es que estas emociones, cuando yo las voy sintiendo, me ayudan a tomar decisiones. Por eso, cuando yo las escucho, me ayuda son mis consejeros. Pero cuando yo más los rechazo, más ese problema que decíamos, ese bloqueo, se va haciendo más gordo. Por eso, al escucharlos y aceptarlos, esa emoción intensa, ¿no? Igual que si alguien nos viene a explicar un problema, se va volviendo como un globo, va perdiendo fuelle y se vuelve más cómodo manejarlo. Y esa tercera característica que os he puesto, que es el no identificarlos, que yo puedo haber tenido pensamientos de que lo he hecho mal, de que soy horrible, pero no me identifico con ellos, ¿no? Y eso es bueno porque me permite verlos sabiendo que yo no soy ese pensamiento, ¿no? Que yo no soy esas emociones, que yo no soy esas sensaciones que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque he puesto distancia. Hay un ejemplo que es muy fácil de entender, que es pues cuando tú le estás dando, tu amiga te explica un problema y tú le das un consejo porque desde fuera se ve más fácil. Pues esto es lo mismo, creas cierta distancia y allí te es más fácil darte consejos. Evidentemente, cuando hemos llegado a según qué grado, ¿no?, de ansiedad, o simplemente que tampoco es tan fácil verlo, pues allí es cuando también pues hacer terapia puede ser de gran ayuda para avanzar, ¿no? ¿Qué nos ayuda además esto del mindful eating y esto de la conciencia plena? Pues nos ayuda a diferenciar si tengo hambre física o tengo hambre emocional, porque entonces sé que si tengo hambre física, pues está bien que coma, de hecho es recomendable. Y si tengo hambre emocional, entonces allí es cuando me toca más escucharme, no identificarme con lo que estoy sintiéndome, empezar a aceptar, ¿no?, lo que estoy sintiendo, porque eso me va a ayudar a poder manejar más todo esto, ¿no? Pero este tema es mucho más amplio
he dado una pincelada porque tenía que ver con el tema de hoy de alimentación consciente. Y nos ayuda a ver también relacionado con el tema de ansiedad por comer que hemos estado hablando al principio. Y ahora, vistas estas dos primeras soluciones, vayamos a la tercera, que es la de eliminar tensiones y bloqueos. Eliminar tensiones y bloqueos ¿por qué? Porque la ansiedad y el estrés crónico, y digo crónico porque la ansiedad y el estrés no son malos, lo malo es cuando se cronifican, cuando no los abordamos, cuando no es una semana de ansiedad, es cuando llevo pues varios meses o incluso años, ¿no? Tengo un trabajo estresante, ¿no? ¡Qué miedo! Esa ansiedad y ese estrés crónico generan tensión a nivel físico, mental y emocional. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eliminar? Pues, por ejemplo, haciendo ejercicio. Mediante el ejercicio sabemos que pues se pueden eliminar estas tensiones con yoga, bailando, haciendo deporte, moviéndonos, ¿no? Haciendo un ejercicio que nos guste. Las tensiones son físicas y, o sea, empiezan a un nivel mental, ¿no? Que puede ser con estos problemas de trabajo o relacionales, pero se instauran en nuestro cuerpo. Por eso un masaje también nos puede venir bien. ¿Qué más nos puede venir bien? Bueno, estiramientos, hacer terapia, reír. De hecho, muchas de estas cosas son las que tenemos que encontrar la manera de condicionarlas en nuestra vida. La alimentación saludable, ejercicio de manera sana, hacer estiramientos, meditación, ¿no? Estar un rato con nosotros mismos, aprender a estar un rato con nosotros mismos. Y si es necesario, ¿por qué no? Al menos yo he hecho bastante, hacer terapia. También lo que se puede hacer es lo que, para incorporar ese estilo de vida saludable que queríamos, para ello he preparado también el método Da Vinci, que es un método que nos ayuda a consolidar hábitos saludables. Es un entrenamiento, ¿no? De todas esas cosas buenas para incorporarlas en nuestra vida, que también nos va a ayudar a cuando los vamos incorporando a disminuir el estrés y la ansiedad. Y eso es algo que se nota desde las primeras semanas en que tú lo vas practicando, de hecho desde la primera semana, ¿no? Nos ayuda a sanar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo, a dirigir nuestra mente, ¿no? A escoger esos pensamientos que me llevan donde quiero ir, para de esta manera conseguir resultados duraderos, conseguir una mayor paz interna, porque ya estoy trabajando en esas causas que me hacían sentir mal, que me ayudan a estar en una mayor armonía interna, en una mayor armonía corporal y que incrementan mi amor propio, porque estoy haciendo un montón de cosas, estoy haciendo pequeños pasos, pero pequeñas acciones que van aumentando mi amor propio porque me estoy escuchando, estoy poniendo límites, me estoy atendiendo. Y esa es la verdadera autoestima. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Lo vamos a conseguir con 12 sesiones, con acompañamiento en directo, que va a venir acompañado de un plan de acción semanal para que sepas qué tienes que hacer, con audios para que sea más fácil incorporar toda esa teoría que vayamos explicando. También incluye ejercicios, ¿no?, de introspección, un grupo de apoyo con el que no nos sintamos solas, que nos demos soporte unas de otras y que nos ayudemos unas a otras, porque eso también ayuda, ¿no? Cuando apoyamos a otro, de alguna manera nos ayuda a apoyarnos a nosotras mismas. Y en esas sesiones que decíamos también están diseñadas para aumentar nuestra motivación y, cómo no, pues resolver las dudas que se presenten. Y todo ello regado con recetas sanas y placenteras,
placenteras, ¿por qué? Porque si yo no incorporo comida que me guste, comida que me haga sentir bien, entonces los hábitos es mucho más difícil incorporar, es mucho más difícil incorporar algo que a mí me disgusta. Y de esta manera también vamos a disfrutar de un peso sano sin restricciones, porque yo estoy tomando decisiones de lo que yo quiero que entre en mi cuerpo y en mi mente, ¿no? Esos pensamientos. Aprender a gestionar esos pensamientos, a manejar esos impulsos que me llevan a comer de más, ¿no? A vivir esa vida equilibrada. Y eso, como lo decíamos, dura 3 meses porque es un camino de ir haciendo pequeños pasos que me lleven a mi meta, ¿no? Que no sea como un cambio muy grande de la noche a la mañana, sino que yo vaya caminando y me sienta cómoda en ese camino. Si tenéis alguna duda, acordaros de ir levantando la mano. Ahora ya estamos acabando y comentaros que si os apuntáis al método antes del 31 de agosto, que a mí me viene bien y por eso también quería agradecerlo de esta manera, porque a mí también me ayuda a la hora de gestionarme, he incluido 3 cosas que a mí que pienso que pueden resultar muy útiles y que os pueden gustar mucho. Uno es un plan detox en septiembre, no será todo el mes, será durante 9 días, que nos va a ayudar a limpiar nuestro cuerpo para que y va a ser un detox que vamos a comer, va a ser un detox saciante, pero que va a hacer que nuestro cuerpo funcione mejor y que vamos a limpiarlo para que cuando ya nos metamos en octubre nos ayude a que ya tengamos el peso equilibrado y que entonces nos va a... Ahora te pregunto, Beatriz, ya te he visto, ¿no? Cuando ya tengamos, ya estemos en ese octubre, entonces allí ya vamos a poder ir trabajando en otra serie de etapas, en todo el resto de material que nos ayuda en ese consolidar hábitos, diseñar nuestro objetivo, aprender a trabajar con esos pensamientos incómodos. Beatriz, dime, conecta el micro. ¿Ya? Sí, Vale. ya. Bueno, yo ya estoy contigo, pero esos planes detox, ¿yo puedo hacerlos cuando yo quiera? Sí, sí, podrías hacerlos cuando tú quieras. Vale, vale, o sea que yo me puedo incorporar contigo y decirte, venga, estos 9 días me incorporo, aparte de lo que ya vaya para mí. Sí, bueno, porque tú estás haciendo sesiones individuales. Sí, Vale, podríamos hablarlo. No se me vale, había ocurrido, pero bueno, si quieres pues podríamos mira, encontrar la manera, porque estás haciendo el método, pero de otra manera más individualizada. Ujú, también podría. vale, vale. Bueno, o hacerlo contigo, no sé, es por, ahora ya sabes cómo está prácticamente llegando octubre, ¿sabes? Septiembre, octubre, para meterte aún más limpio en el invierno, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, de hecho venimos del verano, que a veces hemos hecho algún extra que otro, Eso, a ver entonces si. hacer un detox que no nos cueste demasiado. Y viene además con 3 sesiones de acompañamiento. ¿Por qué viene con 3 sesiones de acompañamiento? Porque muchas veces, claro, con un plan detox dices, uy, esto no me gusta, esto no lo consigo, este alimento que me ha puesto aquí no lo consigo, ¿no? Entonces, esas sesiones de acompañamiento va a haber, una de ellas va a ser previa, ¿no? En este caso serían grupales, en que además nos va a ayudar lo que de ahí vamos a dar solución a todas estas preguntas. Evidentemente, tú me puedes contratar o la que quiera para hacerlo de manera individualizada. Si no, pues es apuntarse y hacerlo de manera grupal. Y también lo que va a incorporar esta promoción es una guía de obesógenos. Y a mí es un tema bueno, que ya hace un tiempo que me he metido en él y los obesógenos los podríamos definir como sustancias químicas
que nos hacen engordar más de una manera más fácil. Y no se queda solo ahí. Son esas sustancias que además maltrechan nuestra salud, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son, porque las encontramos en la pintura de pared de mi casa, las encontramos en muchas de las cosas que comemos, aditivos alimentarios, conservantes, en productos de higiene personal, en maquillaje, en cosmética, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña guía para que sepamos cuáles son y algunas alternativas a su consumo. Ujú. Y bueno, esto sería... Ah, ya puedes desconectar el micro, Beatriz. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, ya estamos en el final. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, ya estamos aquí acabando. ¿Vale? Os invito, ¿no? A tomar decisiones, ¿no? A tomar la batuta. No tenemos por qué seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho si vemos que no nos están dando resultado. Por eso a mí me encanta esta imagen de esta mujer dirigiendo su vida, ¿no? Su propia sintonía, creando su armonía en su cuerpo, en su vida, que tiene que ver con escucharme para saber qué es lo que quiero hacer, ¿no? Muchas veces no sabemos qué hacer porque simplemente no nos escuchamos. Y tomar esas decisiones que nos ayuden a limpiar el cuerpo, a cuidarlo. Porque como dice la frase, eres lo que comes, pero hay que añadir también que eres cómo comes y sobre todo cómo piensas en lo que comes y cuando estás comiendo. En este viaje hacia una alimentación consciente, cada elección es un acto de amor propio. Así que nutramos no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Sigamos este camino hacia la armonía interna y recordemos siempre que el bienestar comienza desde adentro. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Si tenéis alguna duda o queréis más información sobre el método Da Vinci, en el... Yo quería hacer una pregunta. ¿El ebook que has comentado que nos ibas a enviar, cuándo y cómo? Pues a ver, lo Gracias. enviaré seguramente entre mañana por la tarde y el sábado, ¿vale? Enviaré el ebook. Como, Ania, yo recuerdo que tú me has enviado un mail, como muchas de las que estabais aquí, y entonces yo, como me habéis enviado el mail, yo ya os lo envío, el ebook. Vale, muchas gracias. De nada, Ania. ¿Os ha gustado la charla? Sí, sí, mucho. Sí, Vale, sí. pues me alegro mucho. Mucho, mucho. Gracias. Mucho, Gracias. mucho. Pues nada, nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí, por acompañarme. Pues gracias a ti, Menchu. Buen día. Chao. Dios. Chao, chao. Chao.